Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre el gestor de diseño de SolidWorks. El gestor de diseño se encuentra aquí en la parte izquierda y es este menú desplegable de aquí, en especial esta primera pestaña. Este apartado de aquí muestra el histórico de las operaciones realizadas en una pieza, ensamble o dibujo. Las operaciones registradas en el gestor de diseño se muestran en orden de creación, como lo vemos aquí. Las más recientes se sitúan en la parte inferior, o sea que se van agregando aquí abajo, mientras que las más antiguas se ordenan en la parte superior. Todas estas operaciones que conforman el modelo, en este caso es este modelo que tenemos aquí, pueden ser editadas desde el gestor de diseño dando clic derecho y editar operación o desplegando y editar croquis. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se puede hacer una modificación. Aquí tenemos una sección de nervio. Vamos a dar editar. Y en esta parte vamos a cambiar la longitud a 25 milímetros. Vamos a dar aceptar. Y ahora vemos cómo el nervio es más ancho. Esto es un ejemplo de cómo se pueden editar las distintas operaciones de nuestro modelo a medida que lo vamos desarrollando. Otra de las opciones que podemos realizar aquí en el gestor de diseño es la de cambiar el nombre de las operaciones. Por ejemplo, en este nervio que acabamos de escribir, vemos que por defecto se pone el nombre nervio 1. Si nosotros damos clic derecho y rename tree item, nosotros podemos asignar un nombre, por ejemplo, Franco Nervio. Enter, y aquí podemos identificar para irlas diferenciando, ya que se les va asignando un nombre de manera automática. Otra de las opciones que podemos utilizar mediante el gestor de diseño es ir visualizando en el modelo 3D cada una de las operaciones. Por ejemplo, en esta opción de simetría, cuando yo doy clic, se sombrea en color rosa las distintas zonas que componen esa operación. En la parte del corte, nosotros podemos observar a qué es a lo que se refiere. Se sombrean en color azul cada una de las operaciones relacionadas. En la parte del nervio, aquí se observa. Entonces, si yo quisiera determinar una operación en particular de mi modelo, solo tengo que dar clic sobre ella y visualizarla en la zona de gráficos para poder ver en qué consiste dicha operación. Muy bien, otra opción que podemos manejar desde el gestor de diseño es cambiar el orden de las operaciones. Como comentamos, aquí se van agregando cada una de las operaciones de manera histórica. Entonces las más recientes se van a ir acumulando aquí en la parte de abajo. Sin embargo, nosotros podemos cambiar ese orden tomando alguna de las operaciones y arrastrándola. Por ejemplo aquí. Y aquí vemos cómo ya el orden ya cambió. Ahora la operación de nervio se encuentra sobre la operación de corte. En algunos casos esto no va a significar ninguna diferencia en el diseño, pero en otros sí va a ser muy importante porque nos permiten utilizar esta barra de supresión que vamos a ver más adelante. Por el momento podemos decir que esta función de cambio solamente requiere que tú pulses sobre la función correspondiente y la arrastres para cambiar el orden de edición. Muy bien, adicionalmente lo que podemos hacer desde la parte del gestor de diseño es visualizar las distintas cotas de la zona de gráficos. Por ejemplo, aquí en la parte de nervio, cuando yo doy clic, además de que se sombrea la operación 3D del modelo, yo puedo visualizar las distintas acotaciones del dibujo. Por ejemplo, vemos que este nervio tiene un espesor de 25 milímetros. También podemos ver que el ángulo que conforma es de 150.95 grados y que hay una longitud desde este punto hasta el inicio del nervio de 40 milímetros. Entonces esas acotaciones yo las puedo ver seleccionando la operación desde el gestor de diseño. Muy bien, vamos a ver la función de supresión de operaciones 3D. Para ello nos posicionamos sobre una de las operaciones, por ejemplo sobre la operación nervio. Aquí para suprimir esta operación vamos a dar clic derecho y en configure filter. Aquí damos clic y damos clic en aceptar. Como vemos, se nos abre un menú y dentro yo puedo seleccionar
esta casilla que dice suprimir. Si yo doy clic y doy aplicar, vemos cómo desaparece esa función del modelo. Doy OK y ahora esta función me aparece sombreada y la operación ya no aparece en mi zona de gráficos. Yo pudiera continuar el modelo de mi diseño. Si en algún momento yo requiero eliminar definitivamente esa operación, yo puedo eliminarla o mantenerla como está. Pero si a lo largo del diseño se requiere volver a reactivarla, eso es muy sencillo, solamente dando clic derecho, configurar Future y desactivando esta casilla en aplicar y OK. De esta manera no es necesario eliminar las operaciones 3D de nuestro modelo. Para ahorrar tiempo y visualizar los cambios de manera rápida, es mejor utilizar la función de supresión. Así podemos guardar un cambio histórico de nuestras modificaciones y tener control total sobre su aparición en el modelo de gráficos. Entonces esa es una herramienta muy útil que se hace desde el gestor de diseño. Muy bien, algunas de las herramientas para suprimir pueden incluir algún tipo de error, ya que en el diseño de modelos 3D hay operaciones que se denominan que tienen relación padre e hijo. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo yo realizo un corte en esta parte, como se observa aquí, si yo realizo este corte en el cilindro, para poder realizarlo, pues tiene que existir obviamente esta pieza de aquí, esta cara. Entonces si yo eliminara esta cara de aquí, pues no podría existir un corte en ella. Eso es lo que se llama relación de padre e hijo. Para observar este tipo de relaciones y evitar errores o solucionarlos, lo que se puede hacer es dar clic derecho y dar clic aquí donde dice parent child o padre hijo. Y ahí podemos ver cuáles son las operaciones que son dependientes de otras. En este caso, efectivamente, cortar, que se va a ver aquí en sombreado, esta operación de aquí es dependiente de la operación extruir, que es esta de acá. Entonces, si yo por algún motivo elimino esta función de extrusión, pues no va a haber ninguna pieza en la que yo pueda realizar mi corte. Por lo tanto, me marcaría un error. Entonces, esta es una manera de tener en cuenta a la hora de realizar modificaciones en nuestros dibujos y solucionar errores. Perfecto, en el caso de que se nos indique algún error, nosotros podemos dar clic derecho sobre la operación que nos indica el error y va a aparecer una opción que se llama visualizar errores y advertencias, y vamos a poder ver exactamente cuál es la causa del error que nos muestra el editor y vamos a ver una manera de solucionarla. Estos detalles los vamos a ir viendo más adelante. Por el momento vamos a hacer un análisis más detallado del gestor de diseño y sus componentes. En la parte superior tenemos lo que se refiere a las anotaciones. Aquí vamos a anotar las notas 2D, la vista superior, la vista frontal. Por ejemplo, aquí puedo ver la altura la ubicación del centro del taladro. Cada una de las acotaciones de mi dibujo yo las puedo visualizar en esta sección, los distintos diámetros, etcétera, tanto en la parte superior como en la parte frontal. Si vamos a la parte superior, podemos ver el resto de acotaciones. Entonces, todos estos son datos que a mí me son útiles a la hora de visualizar mi proyecto. Luego tenemos lo que son la sección de los planos, que son estos de aquí. Este que corresponde al alzado, que en este caso divide la pieza a la mitad, pero que corresponde a este plano de aquí. Luego tenemos la planta, que es este plano de aquí. Todos los planos son perpendiculares entre sí. Entonces este de aquí es la planta que nos permite ver el plano superior. También tenemos la vista lateral, que es esta de aquí. En conjunto, cada uno de los tres planos nos permiten la visualización de las piezas en 3D. Nosotros podemos dibujar
y realizar operaciones refiriéndonos a cada uno de estos tres planos. Y más adelante también vamos a ver cómo poder crear planos de usuario personalizados. Pero los nativos, los principales del software son estos tres, y aquí se ubican y puedes hacer referencia a ellos aquí en el menú de usuario. Y por último, como ya habíamos comentado, tenemos la parte del origen y de las operaciones. Las distintas operaciones: saliente, cortar, extrusión, corte. Nosotros podemos irlas seleccionando y ver sus componentes en la zona de gráficos. Dentro del gestor podemos encontrar distintas pestañas que tienen algunas otras funciones, como lo son el Feature Manager, el Property Manager, el Configuration Manager, el DIM Expert y el Display Manager. Cada una tiene unas funciones de configuración del modelo que vamos a ir estudiando más adelante. Otra herramienta muy importante del gestor de diseño es la barra de retroceder. Con ella nosotros podemos deshacer los últimos cambios de nuestro modelo. Por ejemplo, aquí vamos a deshacer el nervio y el corte mediante la barra y vemos cómo desaparecen del modelo. Esta función es diferente a la de suprimir, ya que no se trata de eliminarla del diseño, sino simplemente de retroceder ese cambio de una manera más ágil y rápida. De tal manera que si yo quisiera continuar dibujando, solamente es necesario recorrer la barra y los cambios reaparecen. Esa es la función de la barra de retroceder. También aquí en la barra podemos seleccionar el material de nuestra pieza, dando clic derecho y configurar material. Damos a aceptar y aquí, por ejemplo, podemos elegir entre algunos materiales que tenemos disponibles. Si nosotros seleccionamos níquel, damos a aplicar, vemos cómo se cambia la apariencia de nuestro modelo. También podemos seleccionar otros materiales como ABS, que es un material transparente. Podemos buscar otros y aquí nos aparecen, por ejemplo, aleaciones de zinc que podemos aplicar. Entre otros materiales. Entonces, al momento de configurar el material se ajusta la apariencia de nuestro modelo, y esta apariencia es muy importante, sobre todo a la hora de renderizar, ya que se muestra una visualización del producto ya real, como quedaría al momento de fabricarlo, y ahí es donde adquiere más importancia seleccionar el material adecuado. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos el video del gestor de diseño y vamos a continuar en un próximo video.